Y a veces no es tan sencillo determinar quiénes son los contendientes. Vamos a mencionarlos. Una de las partes, evidentemente, es el gobierno de Nicolás Maduro Moros, con toda la estructura de lo que se conoce como la Revolución Bolivariana, iniciada por el comandante supremo Hugo Chávez Frías, que en paz descanse, y que ahora, según su propio dictamen, encabeza el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Eso es una de las partes, ¿cierto? Ahora, Nicolás Maduro Moros todos los días está diciendo, como dijo Chávez, esta revolución no es de Hugo Chávez y ahora no es de Nicolás Maduro, es del pueblo venezolano. Entonces, para ir complicando el asunto, habría que pensar dentro de la guerra cognitiva a la cual estamos sometidos, el enemigo es quién, de la otra parte que aún no hemos mencionado. Si Chávez dice que ya Chávez no es Chávez, sino es un pueblo que lo respalda, la revolución es la revolución del pueblo venezolano. Así que por lo menos tendríamos que determinar que es el pueblo chavista, una de las partes. ¿Y la otra parte cuál sería? ¿O hay más de una parte? ¿Sería otra parte del pueblo venezolano que no quiere la revolución bolivariana? Entonces introducimos aquí a Bolívar, la idea, la imagen, la memoria de Bolívar, los principios y valores. ¿Son antibolivarianos los que están en contra del gobierno de Maduro? ¿Son todos bolivarianos los que están a favor del gobierno de Maduro? Y entonces la cosa se empieza a complicar. ¿O no? ¿O sí? Ahora, yo no vengo aquí a ser influencer. Quien haya visto mis videos o mis lives, saben que yo no soy un opinador, que mi intención no es ser un opinador. Yo simplemente soy un profesor de geopolítica. Pero quien estudia la geopolítica, sobre todo si es venezolano, tiene que estudiar la historia, tiene que estudiar la geografía, tiene que estudiar la filosofía, tiene que estudiar la economía, pero también tiene que estudiar el pensamiento estratégico. Porque dentro de este mundo, y no estoy hablando solamente de las redes sociales, estoy hablando de las universidades, donde yo hago vida, o de las instituciones donde yo también he hecho vida, o de la sociedad en general. Hay posiciones, hay pensamientos, entonces uno tiene que promover ese pensamiento crítico. Y eso es más importante que enunciar conceptos o escuelas de pensamiento. El asunto es tener la capacidad de entender lo mejor posible la realidad, tomando en consideración que cada quien tiene su forma de ver la vida. Y yo no quiero imponer mi forma de ver la vida. Yo quiero contribuir con aclarar para quien quiera estudiar la geopolítica eso. Pero resulta que dentro de la situación geopolítica mundial, Venezuela ocupa un momento y un lugar que no es lo mismo, no son la misma cosa. En este momento, en este lugar, se va a decidir mucho del futuro de las relaciones internacionales o relaciones de poder, no solamente en el espacio latinoamericano y con respecto a los Estados Unidos, que es el hegemón de esta parte del mundo y del mundo entero asimismo, sino que lo hace ahora. ¿Y por qué ahora y no antes? Vamos a tratar de dilucidar poco espacio de tiempo, repito el concepto compuesto, en este poco espacio de tiempo, este asunto. En Venezuela ocurrieron las elecciones que tenían que ocurrir.
Hay una parte de la dirigencia supuesta que no reconoce esas elecciones. Pero esa dirigencia, si se le puede llamar así, cada vez se reduce más. ¿Cuál es la dirigencia de oposición que no reconoce las elecciones? María Corina Machado, Edmundo González, que es el títere de ella, aquí vamos a decir las palabras castizas, digamos así, Leopoldo López, ¿cómo se llama el de que tiene la ceja muy grande de Primero Justicia? Julio Borges. Carlos dice, Chávez vive. Carlos vuelve a decir, no volverán fascistas y guarimberos. Bueno, yo no quiero que regresen, tampoco. Yo soy constructivista, de pensamiento constructivista. Yo creo en la creación colectiva del conocimiento. Soy de formación comunista, empezando por allí. Y el que es comunista es socialista, pero de pensamiento, porque el comunismo es un pensamiento, es un imposible. Por eso se denomina utopía. Utopía en griego significa el lugar en ninguna parte. Una utopía es algo irrealizable, pero es una intención. Por lo tanto, yo puedo decir humildemente que soy de formación comunista, pero eso no va a pasar. Además, las escuelas de pensamiento, en este momento, hablar de izquierda y derecha, de comunismo, de socialismo o de principios liberales, dejó de tener moda, de estar en moda. La situación geopolítica y el orden mundial se deviene, se debate, se construye y se destruye en otros términos ya. Estas son, en Europa, en Estados Unidos y en algunas partes de Asia, sociedades postcapitalistas. Y los economistas dicen que Venezuela todavía es un país con economía precapitalista, que ni siquiera tenemos un país capitalista como tal. Entonces no vale la pena perder el tiempo con estos epítetos. Al mismo tiempo yo soy jesuita, creo en Jesús. Y algunos dirán, ¿y cómo es posible que este se declare de principios comunistas y también cristiano, es decir, jesuita de la Compañía de Jesús? El Papa Pancho, el Papa Francisco, fue el único Papa jesuita de la historia. Yo soy exalumno jesuita, igual que Nieve, que está por aquí y que hace rato me saludó, a quien le envío un beso y un abrazo. Eso ya no tiene, claro que tiene relevancia, pero no es lo más importante. Lo más importante son las relaciones de poder y cómo se administran las relaciones de poder entre países, y eso es geopolítica. ¿Y qué lugar ocupa en este momento la situación en Venezuela? Es de lo que voy a hablar. Ya hablé de una contención, de un conflicto. No he determinado si es de baja, de media o de alta intensidad el conflicto, pero describí y mencioné una de las partes. El gobierno chavista, el pueblo chavista. Y me pregunto, y la otra parte del pueblo que no es chavista es el enemigo. ¿De verdad vamos a creer que somos enemigos entre venezolanos? ¿O será que nos quieren imponer que somos enemigos, como desde hace años ha ocurrido? Se ha quemado gente viva en la Plaza Altamira, se ha degollado motociclistas en algunas partes de Venezuela porque han puesto unos cables entre postes. Se han puesto lo que llama Miguelito en las carreteras para que los cauchos de los vehículos se rompan. Se han realizado acciones terroristas. Ahora, ¿toda la oposición es así? ¿O nos quieren hacer creer que es así? Vamos a terminar de describir. ¿Cuál es la otra parte? ¿Una parte del pueblo venezolano? ¿O desde afuera de Venezuela nos quieren inducir a que hagamos eso? Por lo tanto, el enemigo o el otro contendor, no hablemos aún de enemigos, el otro contendor no es la otra parte del pueblo venezolano. Es el interés transnacional. Y esto se ha dicho muchas veces y me dirán, este es un profesor de la vieja escuela que se quedó en esos términos. Pero es la realidad. El mundo está cambiando, pero no está cambiando la relevancia de los recursos que están en Venezuela. Siempre han estado allí.
Lo que está cambiando son las relaciones de poder entre las grandes potencias. Y ya no existe la Unión Soviética, sino Rusia. Pero Rusia no es el gran contendor de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es China. Es un tercero interviniente si habláramos de derecho procesal aquí para los abogados. El morocho dice que viva Venezuela libre de izquierdista. ¿Está bien, pues? ¿Y de chavista? Todo chavista es izquierdista, señor morocho. ¿Y usted cree que todo chavista es izquierdista? Actualícese, hijo. Yo no lo voy a insultar. Por favor, no me insulte usted a mí, como la semana pasada. Forever. El comunismo es la filosofía de la distribución igualitaria de la miseria. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando mi papá compró la primera enciclopedia Salvat, yo corrí a revisar el término marxismo. No, comunismo. Y decía la enciclopedia Salvat, comunismo, 2 puntos. Teoría económica política de Carlos Marx y sus secuaces. Fíjense ustedes, yo después fui a buscar qué significaba el término secuaz. Entonces ya allí hay una carga ideológica. La enciclopedia Salvat dice que el comunismo es una teoría económica de Marx, que es un delincuente. Entonces, esos son las marionetas a los que nos quieren convertir, los que manejan los hilos del poder. Comunismo es una teoría económica y el mejor economista capitalista tiene que estudiar a Marx, porque si no se va a perder en su pensamiento. Y el comunista más marxista tiene que estudiar a Keynes, a David Ricardo y a los economistas modernos, liberales. Entonces quedarse en eso es quedarse en el pasado. Yo no vine a hablar de teoría ni marxista ni capitalista. Yo vine a hablar de geopolítica y en todo caso de nacionalismo con respecto a Venezuela. Y apenas empecé, son las 6:22, y no he hablado de los 3 puntos. Voy por el primero. El conflicto. ¿Hay conflicto en Venezuela? Ayer domingo había gente en la playa. Los bodegones estaban el sábado en la noche o el viernes en la noche vacíos. La gente no fue a misa hoy domingo, ayer domingo. La gente no fue al trabajo hoy lunes. Yo estoy de vacaciones como profesor. ¿Hay conflicto en Venezuela? Claro que lo hay, un gran conflicto económico. Pero hay una guerra. Sí y no. Está la guerra cognitiva y está la posible guerra, si se da la guerra fáctica, si se da la famosa invasión. La famosa invasión no se va a dar. La famosa invasión ya se dio, y se dio hace muchísimos años, con ese tipo de comentarios, de un lado y otro. Aquellos comunistas recalcitrantes que quieren que no haya propiedad privada. Yo no soy entonces comunista. Yo no estoy en contra de la propiedad privada. Incluso si se lee a Marx, si se lee a Engels, si se lee a Lenin y a todo lo demás, siempre hay y tiene que ser respetada la propiedad individual. Tiene que respetarse al individuo, pero visto desde la perspectiva común. En cambio, el liberalismo señala que la propiedad privada es la única que debe existir. Y entonces surgen sujetos como Javier Milei, que quiere destruir el Estado. Vayan a ver cómo está Argentina y lo que le va a pasar a Argentina. Lamentablemente tengo poco de lo que queda de mi corazón en Argentina. Pero así es la vida. Pero no estamos hablando, yo no vine aquí para eso, pero respondí a lo que dicen por aquí. Right Glover Guitar se ha unido, saludo, ese señor es muy simpático y siempre me está dando los regalitos estos. Gracias, joven. Alguien más que me dé regalo. Yo no vengo por eso, pero
Saludos, profesor, dice, saludos, sí. Ajá. Bueno, Right Glove Gear ya tiene la insignia de donador del top 3. Eso debe ser muy bueno. Es la primera vez que lo veo. Bueno, muy bien. ¿Por dónde iba? Mencionando cuáles son los contendores en un conflicto. ¿Cuál es el contendor? En todo caso, el primero es el gobierno chavista, al que hay que tumbar. ¿Y el otro contendor quién es? No me van a decir que la gente que sigue a María Corina, porque yo no sé ustedes, pero yo no la veo. Decían que ayer iba a haber por eso que hice el video de ayer, se Amanezco Vivo, porque supuestamente ayer domingo iba a ocurrir lo que iba a ocurrir, que tampoco decían exactamente qué iba a ocurrir. Ya viene, ya va a llegar, ya viene, pero nunca han dicho ya llegó. Dicen siempre es la hora, pero yo no lo veo por ningún lado. Entonces yo no creo ni considero, y aquí viene otro aspecto que como docente de geopolítica tengo que mencionar y que no voy a desarrollar, y que es el término polemología, que es el estudio de los aspectos sociales de la guerra. Entonces aquí podemos decir que estamos en guerra, sí, no. Guerra cognitiva, guerra económica, guerra multimodal, guerra de cuarta generación, pero guerra militar como tal no la hay. Y entonces, ¿cómo se explica eso? Se explica a través de la polemología, no de la geopolítica. Y hay que hacer entonces una diferencia allí. Yo sé que estoy hablando mucha paja. Y ya son las 6:26. Dios mío, no me da el tiempo. Bueno, quedará para el otro lunes. Porque de pronto que seguro que van a seguir diciendo que los barquitos ya vienen. Ahí vienen, ya vienen los barquitos. Ya viene la invasión. Ah. Así que la semana que viene, como dicen en España, tela marinera. Queda tela marinera. Bien. Entonces, ¿quién es el otro contendor? ¿Quién es el que quiere tumbar a Maduro en verdad? Esa pobre venezolana que sale todos los días en TikTok llorando desde otro país o desde aquí porque no quiere a Maduro y quiere regresar, como mi hija. No digo que mi hija llore, mi hija es mucho más fuerte que yo, sino mi hija que está afuera, la única hija que me queda. Todas esas compatriotas y todos esos compatriotas, a quien yo respeto y tengo que amar, no importa la posición política que tenga, y que respeto, siempre voy a querer que regresen. Yo nunca los voy a ver como enemigos, jamás los voy a ver como enemigos, porque es el hijo de los que están aquí, porque es el papá de los que están aquí en este live, de los venezolanos que estén aquí. Seguramente habrán otros que no son venezolanos en otra parte del mundo, no sé, no lo creo. Yo no soy nada importante como para eso, pero eso no es lo importante en sí mismo. No podemos pensar que somos enemigos. Ahora, no voy a respetar a quien conspire contra Venezuela, y eso es distinto. Y eso es lo que quiere el otro contendor. ¿Quién es el otro contendor? Podemos mencionar muchísimos o a ninguno, pero sí puedo mencionar concretamente factores de poder. El enemigo de Venezuela, los enemigos de Venezuela, son los que se quieren apoderar de los recursos naturales sin pagar. Tan sencillo como eso. Y eso puede estar constituido por personas, empresas, instituciones, escuelas de pensamiento, movimientos, gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos reúne a toda esa gente. Pero hay compañías no norteamericanas que también se quieren apoderar del petróleo venezolano, y de la urea, y del hierro, y del carbón, y de la bauxita, y de polonio. Aquí hay de todo, de la tierra rara, mencionen uno, y ese lo va a ver en Venezuela. Recursos hídricos, la agroindustria, y no son los Estados Unidos. Hay países de la Unión Europea que quisieran que los Estados Unidos nos invadieran y hacer negocio con los Estados Unidos. Yo no puedo decir que son enemigos, pero no son amigos. Entonces, dentro de la guerra cognitiva, se debe comenzar con determinar
o intentar determinar con la mayor precisión posible quién es nuestro contendor. Uno de ellos es los Estados Unidos, pero no es el único. La compañía Shell, en donde trabajó mi papá un bojote de años, a quien yo recuerdo con cariño, a mi papá lo recuerdo con amor, pero yo recuerdo con cariño cuando yo decía, mi papá trabaja en la Shell. Yo era un niño y no sabía que la Shell expoliaba los recursos de Venezuela. Se robó durante 100 años o más. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Le vamos a declarar la guerra a la Shell? No, lo que tenemos que hacer es que nos respeten, que es lo que hay que hacer con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno inglés para que terminemos acordando el asunto del contencioso, que es como se le dice, al diferendo con Guyana, que no es contra Guyana o con Guyana, es con Inglaterra y Estados Unidos, a través de la ExxonMobil. Entonces, a veces es difícil determinar si estamos en contra del ExxonMobil solamente, o si solamente estamos en contra de Estados Unidos, o si solamente estamos en contra de los ingleses. Estamos en contra de todos ellos y demás. Pero también ocurre que dentro de Venezuela hay una cantidad de gente que sin saber apoya a esa gente. Y no por eso van a ser traidores, porque son venezolanos. Traidores son los que lo hacen conscientemente, como María Corina Machado, como Leopoldo López, como Edmundo González Urrutia, que es un títere y que lo pusieron allí, pero que conecta con eso. El que Carlos Vecchio, Juan Guaidó, esos son marionetas. Por ahí dicen que Juan Guaidó y que es drogadicto. No me sorprendería. Y algunos de los otros no. No me sorprendería. Habrán chavistas drogadictos también. En todas partes se cuecen habas. Yo no. A mí me gusta el whisky. Ya ni fumo. En fin. Ese es el primer punto. Determinar quién es nuestro enemigo. Y el enemigo es multiforme. El enemigo es histórico. El enemigo son los que están a favor del gobierno de los Estados Unidos. Porque ni siquiera es el pueblo de Estados Unidos. Tengo familia y yo me imagino que todos aquí tienen familia en los Estados Unidos. O sea que yo voy a decir que mis primas, que mis tíos que están allá, es mi enemigo. ¿Cómo? Me convertiría yo en María Corina Machado si yo digo eso. No, nunca lo voy a decir. Ahora sí tengo que estar claro que eso no debe ocurrir. Ellos verán qué posición toman. Es el gobierno de los Estados Unidos. Un militar, un marín que venga en el Iwo Jima, que es como se llama supuestamente el portahelicóptero, de donde vienen 2.000 de los 4.500, porque los otros 2.500 como que vienen repartidos en los cruceros, en los destructores, que supuestamente vienen, son nuestros enemigos. Ellos no saben ni siquiera dónde queda Venezuela. Esos son unos militares que adiestran para matar gente, que es para lo que adiestran a los militares de Estados Unidos. No lo adiestran con conciencia, como lo hace el gobierno venezolano. No desde hace mucho tiempo, por cierto, desde Chávez. Lo digo con conciencia. Y les voy a decir un secreto. Yo soy profesor de personas que ejercen la seguridad de la nación. Yo soy profesor en seguridad de la nación. Y conozco a los militares venezolanos y conozco a los policías venezolanos. Son gente de honor, adiestrados con conciencia. Pero un pobre guatemalteco, porque esa es otra, que algunas personas aquí quieren que vengan los gringuitos tipo Chuck Norris o de esos catiritos con ojos azules para mejorar la raza. Y lo más probable es que venga guatemalteco, hondureño, qué sé yo, filipino, indiecito para acá, porque los gringos no van a exponer a los catires, ¿cómo se llama esto? Arios que ellos tienen. Olvídense de eso, por favor. Entonces, la guerra es cognitiva. ¿Quién es el enemigo? Primer punto. Yo no se los voy a decir, yo llamo a la reflexión para que aquí cada quien determine
de verdad quién es el enemigo. El enemigo dentro de Venezuela es el traidor o la traidora, pero no todos los opositores son traidores. Muchísimos opositores, yo los vi ayer, yo fui a firmar ayer, ya yo era miliciano, pero fui a ratificar firmando, y yo vi a muchos que yo sé que no son ni siquiera chavistas, incluso gente que no sabe ni qué es ser chavista, ni qué es ser opositor. Humildes venezolanos que lo único que saben es que son venezolanos y que hay que proteger a la patria, no importa quién esté. Y eso me llegó a mí de orgullo y también de aprensión, como no, porque si soy profesor en seguridad de la nación, específicamente en las materias que doy, entre las cuales está geopolítica, yo quiero un pueblo consciente, pero tengo que entender que no todo el mundo está consciente en Venezuela, que hay lo que se conoce un inconsciente colectivo. Hay un consciente colectivo, pero también hay un inconsciente colectivo. Por lo tanto, el geopolítico tiene que estudiar también psicología social y tiene que estudiar antropología social. El campo del conocimiento es infinito. Los límites los pone el cerebro humano y la voluntad, las ganas. 6:36. Segundo punto. ¿Ustedes creen que van a venir 4.500 efectivos norteamericanos a hacer una cabeza de playa? ¿A dónde? En La Guaira, en Puerto, como se hacía en los tiempos de antes, ¿no? La última vez que nos invadieron fue, en estos días el presidente Maduro relató muy pormenorizadamente, muy bien, excelente, la respuesta de Cipriano Castro, presidente para entonces, en 1902, cuando llegaron las corbetas o los acorazados italianos, ingleses, alemanes, y pretendieron tomar Maracaibo, La Guaira y Puerto Cabello, creo que hasta la Asunción. Y en Maracaibo lo repelieron hasta con ondas. El presidente Maduro dijo, China, aquí hay que corregir al presidente, me disculpan. Aquí en el Zulia se le dice a las chinas ondas, aunque él mencionó ondas y chinas, está bien, pero China se le dice en Caracas, en otros lados. Resorteras, lo diría, me imagino yo, el diccionario de la DRAE, de la Real Academia Española. Bien. Y se repelió, y el primero que se anotó como miliciano, imagínense ustedes, todo el mundo lo debe saber, fue José Gregorio Hernández, ahora santo, San José Gregorio Hernández. Y si José Gregorio Hernández se anotó, este humilde servidor tiene que anotarse, porque si no, no es patriota. Y a lo mejor me muero antes que se muriera, o me matan más rápido que José Martí, cuando en la guerra del... José Martí en Cuba murió a los 3 días, creo. En Tres Ríos se llamaba, en Cuba. No duró ni 3 días combatiendo. Lo mataron a los 2 o 3 días. A José Martí. ¿Cuánto creen ustedes que voy a durar yo? No importa. Si José Gregorio se inscribió, yo me tengo que inscribir. Bueno, hay a quien no se inscriba, no importa. Yo no le voy a preguntar. Entonces la pregunta es, ¿dónde van a invadir? ¿En La Guaira? ¿Se van a montar en el teleférico de Humboldt? ¿O van a entrar por el lago de Maracaibo? Tienen que ir al Golfo de Venezuela, pasan el Canal de la Barra, toman Maracaibo. Ajá. ¿Por Cumaná? Como quiso hacer la última expedición que se hizo en la expedición del Falque, con el general, aquel viejo general en contra de Gómez, que fue padre de uno que fue presidente de la Junta de Gobierno cuando tumbaron a Medina Garita. Hay que estudiar la historia. El viejo general Delgado Chalbot fue el último que se trajo armas en un barco alemán de nombre Falke, y a eso se le llamó la expedición del Falke, en el año 29, 28, no me acuerdo. Y es el papá de Delgado Chalbot, que estuvo con Pérez Jiménez y Suárez Flamerich, que en el 52 mataron a Delgado Chalbot y quedó Pérez Jiménez de presidente. Esa fue la última invasión que hubo aquí. No, sería una guerra tecnológica. Lo primero, una guerra electrónica. Una guerra electrónica significa cortar las comunicaciones electrónicas en Venezuela simultáneamente
atacar el Guri o atacar algunas subestaciones o líneas de ultra alta tensión. Para su información, Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que tiene líneas de transmisión de ultra alta tensión, de 762 o 765 kVA. Pocos países en el mundo la tienen, porque nosotros tenemos la maraca de represa, que es Guri, Tacagua, Tacoa. Bien, eso es lo primero que van a hacer. Y luego van a atacar puntualmente, van a extraer, como dice ellos, o lo van a eliminar, como hicieron con el general Soleimani. Y la pregunta es, ¿qué pasa después? Si tenemos 4 millones que están dispuestos a defender la patria, ¿se sostendría esa situación? ¿Llegaría de verdad María Corina Machado, como hizo el 11 de abril, cuando le hicieron a Chávez y llegan al Salón Bolívares, al Salón Sucre de Miraflores, entonces firman un decreto y dice, tenemos nuevos, señores, buenos días, como diría Napoleón Bonaparte, estúpido, Napoleón Defit, Napoleón el periodista, Napoleón Bravo. Buenos días, tenemos nuevo presidente. ¿Ustedes de verdad creen que eso sucedería? Y ellos lo saben, que es lo peor. Lo que buscan es ocasionar, crear una conmoción interna que desactive la voluntad de la gente que trataría de defender al gobierno constitucional. Allí me quiero centrar. Y son capaces, esa gente, y lo repito, María Corina Machado y quien la financia, Álvaro Uribe, Marco Rubio, y yo con esto no digo ni los venezolanos, ni los colombianos, ni los norteamericanos. Personas, sujetos o supuestos líderes políticos que son capaces de cualquier situación con tal de llegar al poder. Así de sencillo. Ok, hay un ataque, se va la luz, se cortan las comunicaciones, quedamos en silencio y atacan al Ejecutivo Nacional. Van por Nicolás, van por Delcy, van por Diosdado, van por el hermano de Delcy, ¿cómo se llama? El doctor, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, van por Claricia, que es la presidenta del Tribunal Supremo. Se acaban los poderes públicos de Venezuela. Ajá, perfecto. ¿Y qué van a hacer con los gobernadores? ¿Y qué van a hacer con los alcaldes? ¿Y qué van a hacer con las milicias? Tendrían que tirar una especie de bomba atómica espiritual. Parece una ridiculez. Es una ridiculez. ¿Y qué sería una bomba atómica espiritual? El mecanismo mediante el cual desactive la voluntad de todos los venezolanos y venezolanas que quisieran defender. No importa si matan a Maduro, no importa si matan a Diosdado, no importa si tumban el gobierno. Porque una cosa es que tumben el gobierno y otra cosa es que instalen otro gobierno no electo. Nos hemos preguntado eso. Pero la pregunta, dice Wright Glover Gitter, pero la pregunta, profesor, ¿quién va a ser el ministro de la Defensa de María Corina Machado? Bueno, es parte de lo que estoy preguntando yo. Yo estoy haciendo la pregunta general. ¿Cuál gobierno se instalaría aquí? Aquí habría guerra civil. Entonces nos quieren, dentro de la campaña, de las tácticas que nos imponen a través de la guerra cognitiva, que el venezolano es vago, que el venezolano es flojo, que el venezolano es cobarde, que el venezolano no se va a matar por otro. Y es totalmente falso. Aquí puedo pasar horas yo relatando, porque doy clases de eso desde hace más de 20 años. Y lo estudié yo tengo 62, desde hace más de 40, 50 años. La historia del consciente colectivo venezolano. Y el consciente colectivo venezolano es diferente a los demás, incluso dentro de Latinoamérica. Y por eso es que Venezuela es tan importante para el mundo y tan difícil de conquistar, que nos conquistan a través del pensamiento, de las modas. Ya lo dijo Bolívar, primero perdemos. Ya, mucha gente aquí me puede escribir eso.
Lo que llama Chávez la guerra de los 200 años, correcto. Correcto. ¿Qué gobierno se instalaría? El tercer punto, porque yo no voy a dar la respuesta, porque lo único que podría decir es no existe la posibilidad. Habría una guerra civil. ¿Y qué pasa en una guerra civil? Nos convertimos en Libia. Entonces lo que sucedería es, más o menos, sería lo siguiente. Los norteamericanos imponen un cerco a las zonas petroleras y el resto del país que se mate entre sí. ¿Qué es lo que está sucediendo en Libia? ¿Qué es lo que está sucediendo en Siria? ¿Qué es lo que sucedió en Irak? Y ellos son capaces de eso. Pero hay, dentro de la antropología social, una marcada diferencia con todos esos países. El pueblo venezolano es uno solo. En esos otros países hay naciones dentro del país, naciones dentro del Estado. Y quien estudie geopolítica tiene que estudiar la noción de Estado. La noción de Estado desde el punto de vista clásico, europeizante. Está bien, pero es la aceptada internacionalmente. Territorio, organización, es decir, legislación y población. Y resulta que en Venezuela tenemos acendrada nuestra identidad venezolana. Y en pocas ocasiones se habla de la ridiculez, por ejemplo, no, que el Zulia, y aquí hubo durante los años 90 un intento, porque lo he intentado de todas formas, Se llamaba un movimiento Rumbo Propio, para tratar de independizarnos, como ocurrió en el siglo XIX durante 46 días, más o menos, que no voy a explicar aquí, estudien ustedes o lo explico yo en otra ocasión. Y entonces separar al Zulia, claro, porque en el Zulia está full de petróleo. Ajá, y la zona petrolífera del Orinoco, la faja petrolífera, Hugo Chávez, y Barinas, y Anzoátegui, porque la faja petrolífera del Orinoco es una sola inmensa. Y la zona costera, el gas que está costa afuera, no, es muy distinto. Muy distinto que Irak, que Libia y que todos esos países. Y los gringos lo saben. Los gringos están aquí desde cuando Bolívar andaba guerreando. Nos conocen la idiosincrasia venezolana. Pero nos han comprado, en mi tiempo se le decía, con las botas o tenis, o como le decimos aquí en el Zulia, las gomas deportivas, los zapatos deportivos le decimos gomas, US Kids. No habían llegado las botas Adidas, pero ahora todo el mundo anda, muchachas muy lindas, muy venezolanas y muy chavistas, muchas, con una franelita muy sexy que dice Chicago Bulls. Yo llegué a ver en Cumaná, o sea, la guerra psicológica, la manipulación es tan grande y tan variada que yo llegué a ver en una marcha chavista, era el año, mi hija menor estaba viva, mi hija mayor no se había graduado de bachiller, me mandaron a trabajar a Cumaná, y había una marcha chavista. Y había un vendedor en la marcha chavista, un buhonero que seguramente no sabía ni qué es izquierda ni qué es derecha, vendiendo gorras con la famosa foto de Corda del Che Guevara, la imagen del Che Guevara. Pero la gorrita era rosada, o sea, una gorra para mujer con la imagen del Che Guevara. Yo estoy seguro que si el Che Guevara llega a ver una gorra rosada con su fotografía, manda a fusilar al que la vende y al que se la ponga, y a la mujer que se la ponga. Porque nos compran es a través de la mente. Y nosotros nos vendemos sin saberlo. Y eso es parte del segundo punto que estoy desarrollando el día de hoy. El otro yo no sé si me va a dar tiempo.
Y ustedes se preguntarán, ¿y este viejo pendejo, me disculpan el término, qué tiene que ver eso con la geopolítica? Sí y mucho, porque parte de la relación de poder entre potencias no todo el tiempo es a través de una agresión militar, es a través de la diplomacia, de la ternura, del comercio, de la poesía, de los medios de comunicación. Yo siempre menciono a un autor. Yo empecé a estudiar la geopolítica por la escuela o por los intelectuales franceses. Y todos me caen mal, pero son los mejores narradores de la historia de la geopolítica. Hay un gran intelectual geopolítico francés que tiene una obra que se llama La geopolítica de las series de televisión, es decir, la geopolítica de los medios de comunicación. Hay geopolítica en la economía, por lo tanto se habla de geoeconomía. Hay geopolítica de la comunicación, entonces hay geopolítica de la ciencia de la comunicación y de las series de televisión. Dominique Moise se llama ese autor, y es cualquier cosa menos amigo de Venezuela. Pero quien quiera estudiar la psicología dentro de una estrategia geopolítica a través de los medios televisivos, ahora los medios, las redes sociales, porque se ven series, Netflix se ve ahora en las tablets, en los teléfonos, hasta en los relojes, smartwatch. Tiene que estudiarlo desde la visión estratégica, y ese es mi función. 6:51, como siempre quedo corto. Vamos a hablar del tercer punto rapidito. ¿Quiénes son los países que nos apoyarían? Aquí comienzan las malas noticias del día de hoy, o la realidad del día de hoy. Se dice hace años que el mundo está cambiando, pero hay un hito, una fecha en la cual quedó eso ya para los estudiosos, nosotros yo me incluyo allí humildemente, que queda como el hito formal del día en el cual hay que determinar o señalar un antes y un después, que es la reunión de hace 2 semanas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no es ni loco ni tonto, no es ni loco ni estúpido, es un alma perversa, puede ser, es una mala persona, puede ser, pero ni tonto ni loco es. Y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Ese día se toma en Alaska, en Anchorage, en la base naval de Anchorage, que antes fue rusa, y eso tiene un sentido histórico, estratégico. Llegaron a un acuerdo. Y ese mismo día, a partir de ese mismo día, arreció la campaña psicológica y de los medios en contra de Venezuela con respecto a la invasión. Ese mismo día. Al día siguiente ya estaban haciendo eso. Yo no estoy diciendo que Putin cedió y que está de acuerdo con Trump y que entregó Venezuela. No, ya declaró que está en contra de cualquier invasión. Pero yo se los voy a decir mirándolo a la cara, a los ojos, me imagino que viendo la camarita los ve ustedes. Señores, estamos solos. Y esa es la razón por la cual el presidente Nicolás Maduro y su sala situacional, porque Maduro no está solo, hablando del gobierno de Maduro, Diosdado, Hernández Lares, Secodena, Codena, para quien estudie estos términos lo sabrá. Consejo de Defensa de la Nación y la Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación, de algunos intelectuales y profesores, decidieron llamar a filas al pueblo venezolano. Porque si no nos quedan más recursos, nos tendremos que defender por nosotros mismos. Y el presidente Petro, oliendo eso, sabiendo que si hay una invasión para Venezuela, también la habrá para Colombia, lo mismo olió Claudia Sheinbaum en México, nos están apoyando. Pero eso no significa que van a enviar tropas militares. Eso significa que
si no es que son neutrales, que no lo van a hacer, como Brasil, van a estar en contra. ¿Por qué? Porque si hoy se lo hacen a Venezuela, mañana se lo hacen a Colombia, pasado mañana a México, y eso atenta en contra de la legislación internacional. Y con este punto yo quiero finalizar. Inciso, China también declaró ya que está en contra de eso. Eso no significa que nos van a enviar tropas, como Corea del Norte, que sí envió a Rusia o a Ucrania para defender a Rusia. No es el mismo escenario. Pero en un momento determinado nos financian la compra de armas. ¿Por qué no? Si no es que nos mandan armas directamente. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Acerca de eso es que deben haber hablado, si es que hablaron de eso, Putin y Trump. Y cuando habló Putin, habló en nombre de China, para que lo sepan. Se dan cuenta que una hora es muy corto. Son muchas cosas. Brasil sería neutral lo más probable. Lula acaba de declarar que Estados Unidos no puede, sobre pretexto del cambio climático o de la inestabilidad mundial, atentar contra los gobiernos de Latinoamérica. No mencionó a Venezuela, y hay muchos despistados que están diciendo que está apoyando a Venezuela, y es falso, totalmente falso. Lula no está apoyando a Maduro. Lula lo que está es cuidándose a sí mismo, porque pasado mañana va a ser la Amazonia. Hay otros que se entregan y que ya se entregaron, Bukele, Milei y Noboa. Se entregaron, puertas abiertas. Ahí no hay conflicto. Ahí hay conflicto es con la población, no contra el Estado. Vemos entonces que es difícil determinar quién es el enemigo, quién es el sujeto específico. Es el gobierno de los Estados Unidos y las transnacionales, y otras transnacionales y otros gobiernos del mundo. Por ejemplo, yo estoy seguro que Ucrania, que ni sabe dónde queda Venezuela, no dudaría ni un segundo en traer un terrorista para Venezuela, si no es que lo ha hecho ya. ¿Por qué? Porque necesita el apoyo de Estados Unidos o los ingleses. El MI6 está aquí y siempre ha estado aquí. Aquí han estado todos los cuerpos de seguridad de todo el mundo. No lo duden, ni un segundo lo duden. ¿Cómo habrán espías venezolanos en Colombia? ¿Lo habrán en Estados Unidos? ¿O ustedes creen que las cartas que le he Diosdado en el programa de los Mazodando existe, que ese Cifrina y ese Maracucho, eso no existe? Eso es un grupo de amigos y de espías que están allá. Eso es todo. Todos los países tienen que tener eso. Yo llego hasta aquí. Nos tenemos que defender solos. Nos vamos a defender solos. Y me atrevo a decir, si eso ocurre en otro país latinoamericano, se fundaría una brigada internacionalista, como los llaneros hicieron en la guerra de independencia para defender a otros países latinoamericanos. No lo duden. Y los norteamericanos saben que van a enfrentarse a eso. No va a haber invasión. La hay hace años. Y Maduro acaba de entregar, el Poder Judicial acaba de soltar, liberar a varias personas porque lo merecen y porque siguen negociando con el gobierno de Estados Unidos. No lo duden, ni por un segundo. 6:58. 2 minutos para leer aquí y saludar. English with Ivan. El que apoya la invasión, extracción o como se llame es un traidor, claro. Y English with Ivan, correcto, dice Pedrito. Están hablando entre ustedes, felicitaciones. Galego, fala Galego. No pudieron con Cuba, mucho menos con Venezuela. A ver, ¿qué más dicen por ahí? Ay Dios, ¿qué hice? No sé qué hice. No, yo no sé manejar esto, hombre. Sigan diciendo ustedes. Viva profesor Ángel, dice Giacomo. Ese es Franco. Hombre, Franco es amigo mío. Esa opinión no es de amistad. Yo no sé cómo ser aquí, chico. Cómo ver, cómo no ver. Se me pone la cosa. Bueno, Carlos, Maduro perdió las elecciones el 28 de julio de 2024. Pruébalo. Giacomo dice, o sea, Franco dice yes, pero resulta que Giacomo es italiano. Debiste haber dicho mio amici, caro amigo, sí. Eduardo González, Denis Guzmán, saludos. Dino Patria, asertivo y demoledora disertación, igual que yo, Trump, Putin repartió el mundo. Ajá, gracias. Venezuela es una democracia, Estados Unidos dice Galego, es un régimen sionista
genocida, saqueador. Yo me imagino que Galego es de Galicia, ¿no? Yo tuve grandes amigos galegos. Dice Apodo, Galego, Cuba es pobre, ¿para qué gastar pólvora? Bueno, hablen entre ustedes. Karl Robert, Maduro perdió las elecciones, ya él no pudo demostrar las actas. Claro que lo demostró ante el órgano judicial, lo que hubo fue un saboteo. O sea, ¿usted cree que no hubo fraude? ¿Usted no cree que hubo fraude? Bueno, que lo demuestre quien lo alega, hijo. Yo no vengo aquí a insultar a nadie. Que lo demuestre María Corina. ¿Por qué no fue al Tribunal Supremo? ¿Por qué no las mostró? Hombre, muéstrela. Y si se siente perseguida, pida asilo. Pero muéstrela. Qué fastidio, ¿hasta cuándo? Dice Mari. Dice English with Iván, hay una propaganda feroz en TikTok. Carlover, si hubo saboteo, entonces ¿cómo dijo que ganó? Porque contaron. Y los demás partidos de oposición lo avalaron. La guerra es cognitiva. Bueno, 7 en punto, me voy. Porque no debo estar 1 hora. Y yo empecé a las 6:03. No, a las 3, ya tengo más de 1 hora. Voy a cortar el video y entonces después es que lo pongo en YouTube. Señores, ha sido para ustedes. Nos vemos el próximo lunes, a menos que pase algo y haga un video. Habló para ustedes su profesor de geopolítica, Ángel Rincón. Saludos a todos. Me despido de lo que dice Nigumán. Tenemos presidente y es Nicolás Maduro. ¡Viva Bolívar! Hasta luego, jóvenes.